Buenas tardes, somos Yasmila Mosquera Murillo. Y Sandra Yané Palacios En Méndez. esta presentación abordaremos la hermenéutica como enfoque cualitativo apoyados en autores como Hernández Sampieri y Vizquerra. El propósito es comprender cómo este enfoque interpreta el sentido profundo de la realidad humana y su pertinencia para la investigación cualitativa en el ámbito doctoral. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es un enfoque cualitativo que busca comprender el significado de los fenómenos humanos, interpretando discursos, acciones y contextos. Es decir, la hermenéutica asume el fenómeno y empieza a preguntarse qué, cómo, cuándo, por qué, qué implicaciones tiene, qué favorabilidad tiene, cómo se puede abordar, pero todo esto lo hace desde diferentes matices, teniendo en cuenta al sujeto, teniendo en cuenta su entorno físico y su entorno cultural, lo que nos lleva a que la realidad entonces no se admite como una sola, sino que hay diversas realidades que provienen de los distintos constructos sociales en los sujetos que hacen parte del proceso investigativo. Entonces concluimos que la hermenéutica en este sentido no busca medir, sino entender desde la perspectiva de los sujetos mediante la interpretación, el sentido simbólico y contextual de la realidad. Con nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra presentación, nos estamos apoyando en dos autores. En el caso de Hernández Sampieri, este señala que la hermenéutica es una concepción de investigación que orienta a comprender los fenómenos sociales a través de la interpretación sistemática del discurso y el contexto. Por otra parte, Rafael Vizquera, desde su enfoque en investigación y educación, señala que la hermenéutica es un proceso orientado a conocer, a comprender la realidad humana de su complejidad y dimensión subjetiva. Para él, para Vizquerra, interpretar, cuando nosotros interpretamos un fenómeno debemos tener en cuenta que estos están cargados de valores, emociones, intencionalidad y simbolismo. En ese sentido, ambos autores reconocen a la hermenéutica como un proceso comprensivo e interpretativo donde la subjetividad y el diálogo son elementos esenciales para su desarrollo. Por lo tanto, este enfoque es ideal o se puede usar para investigación en educación, en ciencias sociales, humanas u otras áreas donde los sentidos y simbolismos estructuran la experiencia humana. Vamos a darle una mirada entonces desde los diferentes supuestos. Empezamos con el supuesto ontológico. La realidad es múltiple y subjetiva y está construida socialmente. Cada individuo interpreta su mundo desde sus experiencias y su contexto cultural. Esto implica reconocer las múltiples voces y sentidos presentes en el fenómeno social. Según Vizquerra, el ser humano interpreta su mundo a partir de sus vivencias y de sus emociones y marcos culturales, configurando realidades que son complejas y cargadas de significados. Hernández Sampieri coincide en la idea de una realidad interpretativa y contextual, donde el sentido se descubre a través del discurso y las prácticas sociales. Así la realidad se concibe como un entramado simbólico en constante construcción, el cual puede comprender e implica penetrar en el sentido profundo de las experiencias humanas. Bueno, desde el supuesto epistemológico, donde nos hacemos la pregunta cómo se conoce la realidad, desde esta perspectiva epistemológica, que es la hermenéutica, sostiene que el conocimiento es interpretativo, reflexivo y situado, y se construye a partir del diálogo constante entre el investigador, el contexto y los actores sociales. En ese sentido, Vizquerra señala o dice que conocer significa comprender e interpretar. Por lo tanto, el investigador debe reconocer sus preconcepciones y debe utilizarla como punto de partida para profundizar los significados. No debe usar
la subjetividad de una forma absoluta, sino que la debe usar como una manera de comprender de forma fundamental y coherente el fenómeno que estudia. Hernández, por otra parte, enfatiza que el conocimiento se genera mediante el análisis del discurso, la comprensión contextual y la interacción continua con los participantes. Para él, la subjetividad no debe ser un sesgo, sino un recurso epistemológico que permita acceder a conocer esa realidad y que eso permita conocer la riqueza del sentido humano. Vamos a hablar ahora del supuesto metodológico. ¿Cómo se investiga desde la hermenéutica? Metodológicamente, la hermenéutica es un proceso holístico, es decir, que es un proceso flexible, inductivo y recursivo, donde el investigador avanza entre la comprensión del todo y las partes de un movimiento constante. A esto se le denomina círculo hermenéutico. Siguiendo a Vizquerra, la investigación hermenéutica requiere inmersión profunda, es decir, se necesita que el investigador sea parte de, sí, que esté integrado, porque él es influenciable y además es influenciador dentro del fenómeno que está investigando. También requiere un análisis interpretativo de los textos, de los discursos y de las experiencias, y una reflexión permanente sobre el sentido de los datos. Para Hernández Sampieri, el proceso metodológico se desarrolla en fases abiertas y no lineales, permitiendo ajustes continuos, interpretación contextual y construcción gradual de significados. Las técnicas utilizadas son la entrevista a profundidad, el análisis documental, la observación cualitativa y el análisis del discurso, todas ellas dirigidas a descubrir el sentido oculto y la intencionalidad presente en los discursos y vivencias. En síntesis, la metodología hermenéutica privilegia la comprensión sobre la medición, el significado sobre la cantidad y la profundidad sobre la generalización. Continuando con el análisis del enfoque hermenéutico, ahorita vamos a mirar desde nuestras intenciones investigativas cómo se vería esta investigación si utilizaríamos este enfoque. En el caso particular de mi intención investigativa, que es el constructo teórico sobre la didáctica en la matemática, desde las perspectivas constructivistas y críticas en la formación docente de la Normal Superior Manuel Cañizares, este enfoque lo aplicaría como una ruta que me permita comprender profundamente las experiencias y significados y retos que viven los futuros maestros cuando aprenden y enseñan matemáticas dentro del programa de formación complementaria en dicha institución educativa. Por lo tanto, yo más que buscar medir los resultados, yo voy a usar la hermenéutica para interpretar sus voces, las prácticas, las emociones y los imaginarios de ellos de manera o en la manera en que ellos acceden a la didáctica en las matemáticas. Recordemos que la didáctica en las matemáticas es el cómo enseñar matemáticas. Entonces ahí, para que podamos observar esa brecha que hay entre el saber disciplinar, el saber pedagógico y las tensiones que surgen en los estudiantes cuando inician sus prácticas iniciales, o sea, cuando se enfrentan por primera vez a eso de enseñar. A través de esas entrevistas, observación y análisis documental que haga, no solo voy a recoger información, sino que voy a hacer un diálogo con la experiencia vivida del maestro en formación para interpretar cómo es su devenir y cómo él construye ese sentido sobre lo que es enseñar matemáticas, cómo él hace para enfrentarse a esos obstáculos y cómo ellos puedan integrar esos principios constructivistas y críticos que les permitan a ellos tener un proceso formativo real, que los lleve a que ellos puedan ejercer una buena labor. Así en ese orden de ideas, la hermenéutica me permite reconstruir los significados pedagógicos que emergen
de sus vivencias, de su realidad educativa, y desde ahí generar un constructo teórico que me permita fortalecer la enseñanza de la didáctica para mí como docente. Y esa didáctica pueda llegar y reconocer que en esa formación hay que tener en cuenta el contexto cultural, institucional y social de los estudiantes. En ese sentido, entonces, la hermenéutica me permite interpretar esa experiencia formativa. Esa experiencia formativa va a generar un marco teórico significativo y situado. ¿Por qué situado? Porque es a partir de la vivencia de los estudiantes y de la docente que está en esa formación. En mi investigación, mi propuesta investigativa, la cual es diseñar un modelo pedagógico para la enseñanza de las matemáticas que favorezca el desarrollo de las competencias utilizando como estrategia fundamental la inteligencia artificial. En este sentido, la hermenéutica me permite comprender cómo docentes y estudiantes viven y significan el aprendizaje de las matemáticas en un contexto donde la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, ofrece posibilidades educativas. Entonces, ya miramos que a través de la inteligencia artificial, en muchos aspectos se puede decir que todo está dado, pero entonces la hermenéutica me va a permitir asumir técnicamente que la IA mejorará el aprendizaje. O sea, en lugar de asumir que ella lo va a mejorar directamente, la hermenéutica me permite escuchar, interpretar y dialogar con los actores educativos para comprender qué entienden los estudiantes por matemáticas, qué entienden los estudiantes por aprender matemáticas, cómo se sienten ante el uso de la tecnología como la inteligencia artificial, qué creencias tienen los docentes sobre su rol y el de la tecnología y qué sentido tiene la innovación pedagógica en su cultura escolar. Esto significa que la IA no entra al aula solo como una herramienta, sino como un fenómeno cultural y simbólico que transforma la relación docente-estudiante, la idea de esfuerzo y comprensión, la manera de construir significado matemático. La hermenéutica entonces me permite interpretar estas experiencias y desde ellas diseñar un modelo pedagógico que respete a la identidad escolar, sus valores, sus retos y su cultura tecnológica. Bueno, finalmente podemos decir que este enfoque, el hermenéutico, sustentado por los autores Visquera y Hernández, concibe la realidad como una construcción simbólica y subjetiva, el conocimiento como un proceso interpretativo, reflexivo y contextual, y la metodología como un ejercicio profundo de la comprensión, diálogo y análisis del sentido humano. Y en ese sentido, nuestras intenciones investigativas desde ese enfoque nos darían la posibilidad de construir o de diseñar propuestas para nuestros estudiantes que emerjan de sus voces, de su contexto y de las situaciones que ellos viven constantemente. O sea, a partir de esas podemos generar esos constructos y esos nuevos diseños para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención.